Bien, hermanos, pues en este día vamos a hablar acerca del libro de la carta de Filemón. Es una de las cartas, o es más bien la carta más pequeña que hay de las cartas paulinas. Es una carta personal, se puede decir, ¿verdad? Porque fue escrita a Filemón, diferente a como son las otras cartas, pues de Efesios, Filipenses, Corintios. Es una carta demasiado pequeña, como les decía, 25 versículos. Sin embargo, es una carta explosiva y con un mensaje impactante. En esta carta, pues principalmente hay tres personas, ¿verdad? Tres personajes que son primeramente Pablo, el escritor, quien ya era una persona anciana, era una persona grande, estaba en la cárcel, estaba encarcelado, y aunado a eso estaba enfermo, ¿verdad? Dicen por ahí que probablemente por la temperatura, por la humedad de la cárcel, él tenía una tos y él manifestaba en otras ocasiones que estaba enfermo en la cárcel. Vemos a Filemón, que es otro personaje, que era una persona rica, una persona que vivía en la gran ciudad de Colosas. Al día de hoy, pues es tierra de Turquía y según los investigadores dicen que este lugar está desolado. Era un hombre rico, industrial, que tenía por ahí inclusive una gran cantidad de esclavos. Filemón había sido convertido por el apóstol Pablo. Y el tercer personaje importante es Onésimo, quien era un esclavo que trabajaba para Filemón. Había huido de él probablemente por algún pecado, alguna defraude que le había hecho a su amo, que era Filemón. Y Onésimo, como mencionaba en la mañana, pudo comprender muy bien los conceptos de libertad y esclavitud, ¿verdad? Decíamos en la mañana que era una persona que había sido esclavo durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando él era esclavo, pues él no se preocupaba por comer, por dónde dormir. Su amo es el que se preocupaba por ello. Cuando él huye hacia Roma, pues él ve que empieza a ser perseguido, que se tiene que preocupar por alimentarse, y él empieza a decir, oye, pues ahora soy libre en teoría, pero soy más esclavo. Y luego conoce a Pablo, que estaba encadenado, lo conoce en la cárcel encadenado, y dice, oye, pues para esclavos este es más esclavo que yo. Y lo escucha predicar y empieza a hablar de la libertad y del amor en Cristo. Y dice, no entiendo ya los conceptos de libertad y esclavitud. Pues bien, hermanos, vamos a darle lectura a esta carta. Dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Primero empieza diciendo Pablo, prisionero de Jesucristo, muy diferente a las otras cartas donde él se presenta siempre como apóstol. En las cartas anteriores, él se presenta como apóstol, y sin embargo en esta se presenta como prisionero. Aquí es importante decir por qué él dice prisionero en Cristo. Es decir, él no se sentía prisionero por las autoridades, no se sentía prisionero por los líderes cristianos que lo habían capturado, no se sentía prisionero por el ejército. Él decía, estoy prisionero en Cristo. Y eso es muy importante porque en el ahora podemos ver, si nosotros llegamos a estar enfermos, pues debemos decir, estamos enfermos en Cristo. Es decir, estamos enfermos en Cristo porque Dios tiene un plan para nosotros en esas condiciones, así como Cristo tenía un plan en Pablo a través de las prisiones. Por eso él mencionaba prisionero en Cristo. Dice el versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Su esposa Apia había sido también convertida junto con él, bueno, es lo que dicen los investigadores, ¿verdad? Que era su esposa, y que Arquipo era su hijo, y que también era un pastor, según la historia. Y por ahí dice esa hermosa frase, compañeros de milicia, porque todos somos compañeros del ejército de Jesús. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy cristiano del apóstol Pablo, siempre diciendo gracia y agregando la palabra paz. Era un saludo en el que él podía dar testimonio de nuestra salvación por gracia. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y también aquí me quiero detener un poco, ¿verdad? Pablo seguramente tenía una lista de oraciones, así como nosotros, el jueves tuvimos una lista de oraciones. En esa lista aparecía el nombre de Filemón, es decir, Pablo constantemente estaba orando por Filemón y por su iglesia. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los hombres. Filemón era una gran persona que tenía un gran testimonio, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús
y para con todos los santos. Es decir, Filemón era una persona que intercedía y era fiel con sus demás compañeros. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh amado hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero en Jesucristo. Es decir, aquí Pablo hace una carta un tanto con una solicitud cortés y diplomática, y también agregando 3 aspectos fundamentales en esta carta, diciendo que es anciano, que es prisionero y por amor. Son detalles hermosos en esta carta que es muy rica. Dice el versículo 10, os ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviártelo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. Es decir, aquí Dios usa las circunstancias para que Onésimo conociera a Jesús. Imagínense, él había oído de un problema que tenía. Sin embargo, aquí Pablo deja abierto diciendo, pues quizás por eso él se alejó de ti, para que fuera un instrumento útil. Dice el versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, Pablo anhelaba salir de la cárcel. Él tenía pensado salir de la cárcel, y como decíamos ahorita, en su lista de oración tenía Filemón, y él quería estar y pasar un tiempo más con Filemón. Los últimos 3 versículos de la carta dicen, te saluda Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, hermanos, esta es una de las cartas muy hermosas que a mí en lo personal me gustan demasiado. Desde hace muchos años siempre me han encantado estos 25 versículos, y creo que tienen diferentes enfoques. En esta ocasión el título del mensaje lo he llamado Creciendo en la vida cristiana. Creciendo es el verbo que estamos conjugando en este momento, está en el tiempo presente continuo. Yo sé que tengo aquí muy buenas maestras de educación, que no voy a hablar yo mejor que ellas, ¿verdad? En este punto. Pero lo que yo recuerdo cuando hablamos de presente continuo es que al día de hoy yo puedo hacer una pauta, y yo ya estaba creciendo anteriormente, y que de aquí en adelante yo voy a seguir creciendo. Eso para mí, recuerdo las clases, pues que ese era el presente continuo. Entonces el título de hoy se llama Creciendo en el Evangelio. Y en esta ocasión quiero mencionar 5 acciones que Pablo dio referencia a Filemón, o le dijo a Filemón que hiciera, y que pudimos ver un crecimiento en la vida de Filemón, como yo espero que ese crecimiento también se refleje en nuestra vida cristiana. La primera de ellas es, dice en el versículo 2, y a la hermana Apia y Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Después dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, dice en el versículo 2, a la iglesia que está en tu casa. No hay duda que Filemón era una persona hospitalaria. La primera acción que reflejan el crecimiento de un cristiano es ser hospitalario, es ser generoso, ser una persona bondadosa.
Sin duda alguna, esta persona, Filemón, dispuso de su casa pues, para recibir a los cristianos. Dice por ahí que él era fiel a los cristianos y la gente se gozaba en todas las bondades de Filemón. Yo no dudo que Filemón era una persona abierta, una persona muy amable con todos los demás, una persona que estaba al cuidado de la gente que estaba a su alrededor. Nosotros ahorita en esta situación a lo mejor es un poco complicado pensar en ser hospitalario, ¿verdad? De hecho está, pues, ¿no? Por la situación actual que estamos viviendo, tenemos mucho control en la gente que entra y sale de nuestras casas o de cualquier otro lugar. Pero pues para ser hospitalario obviamente que también se puede ser generoso, ¿no? Podemos nosotros estar al cuidado de la gente que tiene ahorita más necesidad y a lo mejor poder mandarles alguna despensa, poder apoyarlos de alguna forma, ¿verdad? Es ser generosos. Yo recuerdo a lo largo de mis años en la vida cristiana, que muchas veces he escuchado muy buenos testimonios de algunos hermanos pastores que dicen, oye, pues yo fui a esta convención y me hospedé en la casa de esta familia cristiana, no sé, hace 10 años. Y es una bendición tanto para él como para pues las personas que los anfitriones, ¿verdad? También he escuchado a otras personas que dicen, oye, pues yo tuve la bendición de haber recibido al pastor, de haber recibido al evangelista, de haber recibido al promotor de los embajadores en mi casa. Y es una bendición, ¿verdad? Poder, como buenos mayordomos de Jesús, poner nuestras cosas al bien de los demás, ¿verdad? Entonces yo no dudo que Filemón era una persona hospitalaria. Y lo podemos ver después también en los versículos de abajo, ¿verdad? Donde dijo Pablo, oye, pues sepárame un cuarto porque yo voy a ir a visitarte. Pablo tenía esa confianza con Filemón, ¿verdad? Tenía esa seguridad de que él era una persona hospitalaria y que lo iba a recibir una vez saliendo de la cárcel, ¿verdad? Entonces, es la primera gran enseñanza. Qué tan hospitalarios somos nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tan podemos poner todos nuestros bienes, podemos ser buenos mayordomos y ponerlo al bien de la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué tan generosos somos, ¿verdad? Con la gente que está cerca de nosotros? Hay veces necesidades físicas, hay veces necesidades espirituales. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan hospitalarios somos en lo físico y en lo espiritual? Entonces, la primera gran acción que reflejaban un crecimiento en la vida de Filemón era una persona hospitalaria. La segunda gran acción que refleja un crecimiento de Filemón es consolador. Vemos en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, han sido confortados los corazones de los hermanos de la iglesia. Qué hermoso es esta palabra, ¿no, hermanos? El ser consoladores. Ahorita en esta situación que estamos viviendo, ¿cuánto consuelo necesita la gente de nuestra iglesia, la gente de nuestros trabajos, nuestras familias? Vemos que hay un temor, hay un pánico, hay una incertidumbre, hay una inseguridad. Yo muchas veces, yo en lo personal, así lo expongo. Yo nunca he visto que los mercados financieros estuvieran así tan dramáticamente con incertidumbre, ¿verdad? Para los próximos años. Hablan de recesiones del 4%, del 10%, del 15%. Nunca había vivido yo también en mi joven trayectoria, porque no soy tan grande, pero nunca había vivido que unas Olimpiadas se postergaran un año más. Estamos viviendo temporadas de pánico. Yo hasta hace tiempo estaba hablando con una persona que era cristiano, pero después se le fue a la iglesia y él me decía, oye, los únicos que tienen pánico son los cristianos. Y yo le decía, pues no, yo veo pánico en todo el mundo y los cristianos no tienen pánico. Los cristianos ven los números y obviamente que tenemos una reacción, pero lo que sí te puedo asegurar es que los cristianos tenemos paz y confianza, que son cosas muy diferentes. Entonces esa paz y confianza es la que nosotros tenemos que transmitir y de consolar a la gente, sobre todo en estos tiempos de contingencia. Ahora también podemos ser muy buenos consoladores en nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios en algunos versículos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Corintios, ¿sí? 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros recibimos una consolación por parte de nuestro Dios. Desde que fuimos salvos, hemos sido consolados y tenemos esa confianza y esa paz en nuestro corazón. El maligno no puede venir y arrebatarnos esta paz. Sin embargo, tenemos que ser aún así transmisores. Esta consolación, así como la recibimos de Dios,
tenemos que transmitirla a la gente que está a nuestro alrededor y a la gente que está en otros lugares. Yo creo que estos 5 acciones que voy a ir mencionando ahorita, ya vimos la primera, ¿verdad? Que es hospitalario, y la segunda, consolador. Yo soy el primero que fui sacudido esta semana diciendo, oye, Señor, pues a lo mejor yo no soy ni hospitalario ni consolador, o debo ser más hospitalario y debo ser más consolador. Entonces yo pienso que una de las formas en las que nosotros podemos consolar es primeramente estar pues cerca de nuestra gente, cerca de la iglesia, de los hermanos, por decir algo, un ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros llegamos a la escuela dominical a las 10:20, 10:30, cuando no ha empezado, pues a lo mejor tenemos poca oportunidad de consolar a la gente que está a nuestro alrededor, o al menos enterarnos de qué es lo que les pasa. Una recomendación muy personal mía sería, pues hay que llegar antes a la escuela dominical y a lo mejor tenemos la oportunidad de platicar con algún hermano, quizás algún hermano tenga necesidad y yo puedo consolarlo 5 o 10 minutos antes. También al final del culto, digo, como siempre decimos, no pasa en esta iglesia, pasa en otras. Pero yo me acuerdo que en otras iglesias, si el culto se acababa a la 1 de la tarde, unos hermanos al 5 a la 1 me decían, yo me voy por acá, por esta puerta, y me voy antes que saludar a los hermanos. Yo no sé, a lo mejor puede ser que iban a trabajar, ¿verdad? Puede ser. Pero si no era por una necesidad fuerte, qué triste es que evitemos saludar a algunos hermanos, ¿verdad? Y vamos, mejor vámonos por acá, por un ladito, y nos vamos, ¿verdad? ¿Qué oportunidad hay de consolar si llegamos después del culto y si nos vamos antes que se acabe el culto? Creo que hay muy buenos momentos para platicar con los hermanos, para platicar con ellos y para consolar, ¿verdad? Así como dice la Biblia. Dice este versículo, ¿verdad? Nuevamente lo vuelvo a leer. Bendito sea el Padre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Entonces aquí nos queda muy claro que Filemón era una persona de consolación, ¿verdad? Dice que por ti han sido confortados los corazones de los santos. Debemos de ser muy buenos consoladores siempre, ¿verdad? Siempre la gente tendrá necesidad y nosotros tenemos que hacer esa parte como un buen cristiano. Entonces, aquí cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón, hay 2 acciones que Pablo se las escribe conociendo ya que Filemón era hospitalario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Seguramente Filemón en todo su tiempo él hospedó ángeles, hospedó al mismísimo Pablo. Entonces estas 2 acciones de ser hospitalario y ser consolador, Pablo ya sabía que Filemón las tenía, ¿verdad? Si algo caracterizaban a Filemón era que era una persona hospitalaria y que era una persona consoladora de corazones. Pero empieza aquí la acción en presente continuo, ¿verdad? Yo ya sabía que esto lo hacía Filemón, dice Pablo, pero ahora le voy a exhortar en 3 acciones más. Y entonces Pablo le dice en los versículos 10 y 12, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te lo vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mí mismo. Le está diciendo ahí que lo perdone. Es decir, ahí les dice, de aquí en adelante, ahora tú vas a perdonar a Onésimo, ¿verdad? Y la situación que iba a enfrentar Onésimo no era fácil. Yo quisiera imaginarme un poco, porque esta carta es muy pequeña y muy breve, pero seguramente cuando Onésimo cayó en la cárcel, pues él de repente vio que la gente hablaba de Pablo, quizás se encontró con Pablo y lo vio encadenado. Y empezó a platicar y dijo, oye, pues qué mensaje tan grande predica Pablo, una salvación tan hermosa y una libertad en Cristo. Y seguramente empezó a tener ahí contacto con él. Y quisiera pensar que hubo por ahí un momento en que Onésimo hizo un acto de fe y se proclamó como salvo por la gracia de Dios. Y cuando le empieza a platicar a Pablo, le dice, oye, pues es que yo tengo un problema fuerte, Pablo. ¿Por qué estás en la cárcel? Pues lo que pasa es que yo defraudé a mi amo. Entonces Pablo seguramente le dijo, oye, ¿no sabes qué? Pues saliendo de la cárcel tú tienes que ir con tu amo porque es tu deber como ciudadano, tú tienes que cumplir la ley. Y seguramente Onésimo le dice, pues sí, voy a regresar con mi amo. Y Pablo le dice, ¿y quién era tu amo? Ah, pues mi amo vivía en Colosas. Sí, no, pues yo conozco Colosas, le había dicho Pablo. ¿Cómo se llamaba tu amo? Pues se llamaba Filemón. Oye, pues
Yo, Filemón, yo conozco un Filemón. ¿Cuál Filemón dices tú? No, pues el que ya me imagino en la parte oriente o en este lugar, en esta hacienda, él le estuviera diciendo y le decía, oye, pues yo conozco a Filemón, él es mi hijo. Imagínense ustedes la sensación que habrá sentido Filemón, de Onésimo, ¿verdad? Y, oye, ¿es su hijo? Y seguramente, no sé si todavía no entendía muy bien esos términos de hijo, ¿verdad? Pero es mi hijo espiritual, así como él consideraba a Tito, a Timoteo, sus hijos. Entonces, imagínense ustedes la situación de Onésimo. Entonces, Pablo le ha dicho, ok, tú vas a ir con Filemón, pero te voy a escribir una carta detallada para que tú te presentes con Filemón, mi hijo. Y le escribe esta hermosa carta, ¿no? Por ahí hay un juego de palabras impresionante, ¿verdad? Porque le dice él, Onésimo, que antes te era inútil y ahora a mí me es útil. Dice por ahí la historia o que Onésimo significa útil, es el significado de la palabra Onésimo. Entonces, Pablo hace un juego de palabras ahí interesante, diciendo, pues antes tú tenías a útil, pero te era inútil. Ahora que no tienes a útil, a mí me es útil. A ti te puede ser útil. Entonces empieza a hacer ahí un juego de palabras impresionantes o hermosas. Y bueno, nos hablan también mucho de la utilidad que tenemos en las manos de Cristo. Es decir, aquí la Biblia no dice qué tan bueno era, qué tan mal o buen esclavo era Onésimo. Pudo haber sido un muy buen esclavo, y sin embargo Pablo dice, pues antes te era inútil, aunque haya sido un excelente esclavo, antes te era inútil, porque le hacemos para los hombres y no hacemos a Dios, es inútil por más bien que sea, inútil ante la vista de Jesús. Pero sin embargo ahora como cristiano, ahora es útil. Entonces esto nos habla de la utilidad que nuestra vida es una vez que se convierte, ¿verdad? No hay una cosa mejor que se compare. Cuando estamos en el camino del Señor, somos útiles. Y es cosa nada más de pedirle a Dios que nos apoye, que nos ilumine para ser de utilidad en donde estamos nosotros rodeados. Dice la palabra de Dios allá en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la situación que Filemón tenía no era tan fácil. Es decir, él dijo, oye, pues yo voy a llegar Onésimo y yo tengo que castigarlo o tengo que hacer que se cumpla la ley, ¿verdad? Sin embargo, con esta carta, Pablo le decía, bueno, tú vas a perdonar a mi hijo Onésimo. No solamente lo vas a perdonar, lo vas a restaurar, lo vas a tratar como a mí mismo. Entonces ahí habla de un perdón hermoso y un perdón muy semejante al que tiene Jesús hacia con nosotros. Esto de la restauración es algo muy delicado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando una persona cae en un pecado, ¿qué es lo que puede pasar? Que la persona a la que le va a rendir cuentas se pueda jactar o pueda caer en soberbia, puede empezar a humillarlo, ¿ah? Porque una persona cayó, entonces dice, oye, tú también puedes llegar a ser tentado. Esto dicen por ahí que es un término, creo que griego, que se utilizaba mucho en la restauración. Restauración se utilizaba cuando yo tengo un brazo dislocado y restaurar significaba poner el brazo en la posición original en la que se encontraba. Esto es restaurar. Cuando una persona ha caído en pecado, como en este caso Onésimo había caído en pecado, pues Pablo le decía, tú lo vas a restaurar y lo vas a poner en el mismo lugar, pero ahora sirviendo de una mejor forma, ¿verdad? Es decir, lo vas a poner en un mismo lugar donde él pueda trabajar ahora como cristiano. Entonces, para Filemón era un poco difícil porque decía, oye, pues vas a recibir a Onésimo, pero te vas a olvidar de todo lo que te hizo anteriormente, te vas a olvidar si te defraudó, te vas a olvidar si te robó, tú lo vas a tratar como a mí mismo. Entonces, esa es la gran primera acción que Pablo le estaba pidiendo a Filemón y que podían evidenciar o reflejar un crecimiento en la vida de Filemón. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Es decir, el perdón siempre nos va a dar como resultado estar cultivando el amor cristiano. Eso es lo que nos da el perdón. Del otro modo, pues los amigos o empieza a crear rencillas. Entonces, esta situación que Pablo le escribe a Filemón, pues dice, oye, pues lo vas a perdonar y lo vas a recibir como a mí mismo. Entonces, hasta ahorita son 3 acciones que reflejan el crecimiento de un cristiano o creciendo en la vida cristiana, ¿no?
La primera, pues, es ser hospitalarios. La segunda es ser consoladores. Y la tercera es de ser restauradores. Son tres acciones que estaban reflejando ese crecimiento que Filemón estaba experimentando o evidenciando, ¿no? Dando testimonio. Después hay una cuarta, desde mi punto de vista se empiezan a poner más complicadas cada una de las acciones que le iba contando Pablo a Filemón. La cuarta vemos en el versículo 16, dice, bueno, desde el versículo 15, porque quizá para esto te apartó de ti para algún tiempo, para que se recibieses para siempre, para que le recibieres para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí le estaba pidiendo, además del perdón que le estaba solicitando a Filemón, le estaba diciendo, lo vas a tratar igual, lo vas a tratar ya no como esclavo, sino lo vas a tratar como hermano. Y ese también, aquí hablando, aunque no especifica mucho la carta, porque es muy breve y habla mucho de la esclavitud y habla mucho de los amos, lo que sí es lo que está poniendo muy en evidente Pablo es que decir, mira, ante los ojos de Dios todos somos iguales y no hay rangos, ni hay jerarquías, ni hay cosas que nos puedan dividir como es la esclavitud y el amo. Todos somos hermanos. Hay que ver a la gente en igualdad. Y esa es la siguiente instrucción que refleja el crecimiento de un cristiano. Ver a todos en igualdad de circunstancias. Hay un pasaje muy hermoso en la Biblia, que es la parábola del rico y Lázaro. Dice los primeros versículos allá en Lucas 16, versículos del 19 al 24 aproximadamente. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y en su seno. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero aquí lo que me llama la atención, algo en este momento, es como, pues esas jerarquías no importan en los cielos, ¿verdad? Había un pobre ahí en el suelo arrastrándose con llagas. Sin embargo, en las manos de Dios era una persona valiosa, era una persona útil. Y había este rico que seguramente era aceptado por todos los niveles sociales, pero ante los ojos de Dios no era nadie. Y así es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? A veces en nuestra iglesia, pues todos somos hijos de Dios y todos debemos de ser tratados, es decir, no debe haber ninguna jerarquía. Ahorita que estamos viendo esta contingencia que es bastante dramática para mí, vuelvo a insistir, pero muchas veces no nos podemos saber la historia, no nos podemos saber el día a día, ¿verdad? Dicen por ahí que todos los días mueren alrededor de 8.500 niños por desnutrición, todos los días han muerto esa cantidad, sobre todo niños en África. Y ahorita que están muriendo alrededor de 5.000, 6.000 gentes todos los días, pues ha ocasionado un trastorno, un colapso en la mayoría a nivel mundial. Sin embargo, no hemos volteado a ver que pues todos los días se moría gente. Entonces, a veces no tenemos esa diferenciación de decir, oye, pues todos son hijos de Dios y todos deben ser tratados de la misma forma, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia, digo, son pasajes muy conocidos, pero dice en Lucas 15:7, os digo que la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero dice la palabra de Dios muy claro, por un pecador que se arrepiente. No dice la palabra de Dios que habrá un gozo en el cielo cuando un gran político se arrepienta. O habrá un gran gozo en el cielo cuando un hombre lleno de riqueza se arrepienta. O que haya un futbolista que se arrepiente. Dice la Biblia, un pecador. Es decir, la Biblia ve a todos como pecadores, ¿verdad? Hay un muy amado amigo y hermano en Cristo que ahorita está trabajando con un exfutbolista de Tigres y lo está trabajando y lo está discipulando y evangelizando. No dudo y estoy muy agradecido con él y hemos platicado y es grande que haya tenido esa oportunidad de acercarse a esos niveles y poder estar platicando y discipulando a esta persona. Pero ante los ojos de Dios, pues todos son pecadores y todos tienen esa misma importancia, ¿no? Esa misma relevancia. Entonces aquí Pablo le vuelve a decir a Filemón
pues yo quiero que lo trates, pero como a un hermano, ¿eh? Como a un hermano en la fe. Ya no lo trates como esclavo. Imagínate cuando él le dice, lo vas a cuidar como a mí mismo. Yo quisiera imaginar también que Pablo cuando iba a visitar a Filemón, me imagino que Filemón le daba el mejor cuarto, pues sí, el más equipado, a lo mejor le daba una comida especial o lo alimentaba mejor, y él le decía, pues te voy a mandar a Onésimo, pero ya no lo recibas como esclavo, no le des la comida que le dan a los esclavos, dale la comida que me das a mí, y hospédalo en el cuarto que me hospedas a mí. Es decir, trátalo igual, trátalo como a un hermano en la fe. Eso se ve y lo leemos y seguramente, bueno, yo lo leo y se me pone hasta la piel así de gallina, porque me emociona, pero a veces no es tan fácil hacerlo. Imagínense que, o sea, pongámonos en los pies de Filemón, y no era fácil lo que le estaba diciendo él, y lo vas a recibir y lo vas a tratar como a mí mismo. Y sigue la Biblia, o este relato sigue hablando y diciendo que, pues, que cumpla Pablo, ¿no? Entonces aquí estas son las primeras 4 acciones que nos muestran a los cristianos o que evidencian un crecimiento como va pasando el tiempo. La primera es que debemos ser hospitalarios, como Filemón lo era. La segunda es que debemos ser consoladores con nuestros hermanos que están alrededor nuestro. La tercera es que seamos perdonadores y restauradores de la gente también, de los cristianos, de nuestros hermanos. La cuarta es que tratemos a todos por igual. Son evidencias y son acciones que van reflejando un crecimiento continuo del cristiano, va creciendo en la vida cristiana o creciendo en el evangelio. Y luego, la quinta acción, la vemos ahí en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces esto para mí también es importante, ¿no? Por ahí, o a lo mejor yo creo que Filemón estaba muy agradecido, porque por ahí en la misma carta le dice Pablo: oye, pues yo sé que tú también te me das a mí. Si en algo te he defraudado, apúntamelo, aunque no debería cobrar, no me deberías cobrar nada, porque tú también te me debes a mí. Entonces, no sé si como dicen por ahí algunos, a lo mejor le hizo manita de puerco a Filemón, y Filemón dijo, pues tengo que aceptar, ahora lo tengo que tratar mejor. Pues lo agarró forzado, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace tiempo vi una película y decía una persona que había corrido a su gerente de publicidad, y le decían, oye, ¿por qué corriste al gerente de publicidad? Bueno, lo corrí porque él hacía lo que yo le pedía que hiciera. Y se quedó la persona: oye, ¿cómo es posible? Sí, yo no quería que hiciera lo que yo le digo, yo quería que hiciera lo que yo necesito. Se me hizo muy bonita esa frase, y creo que Pablo es algo que le estaba diciendo, ¿no? Le estaba diciendo, oye, tú ya me entendiste lo que yo te estoy diciendo, ahora tú haz todo lo que yo estoy pensando, hazlo. Haz mucho más de lo que yo te platique. Entonces, esto no es nada fácil, ¿no? Es todo un desafío hacer un poco más de lo que nos pidan. Muchas veces en los trabajos, muchos se estila mucho cuando dicen, oye, pues te voy a subir la varita un poco más. Estamos trabajando y te voy a decir, cada año nos van subiendo la varita un poco más. Yo creo que es lo que Pablo quería hacer con Filemón: te voy subiendo la varita porque yo sé que tú puedes hacer un poco más de lo que yo te estoy diciendo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Ese también es un pasajazo, ¿eh? Colosenses 3:23. Dice que lo que nosotros hagamos, olvidemos de que tenemos amos, de que tenemos gente que tenemos que obedecerle. Tenemos que hacer todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer para Dios. Nuestro trabajo, a lo mejor, no sé, las amas de casa, nuestras comidas, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con respeto, como si fuera para Dios, ¿verdad? Exigiéndonos un poco más. Y es lo que Pablo intentaba exhortar aquí con su hijo Filemón, ¿no? Yo sé que tú vas a hacer un poco más de lo que te estoy pidiendo. Estoy seguro, que no lo se puede en tela de duda. Yo estoy seguro que tú vas a hacer algo más, porque te conozco y sé que eres una persona que está creciendo en la vida cristiana continuamente. Dice la palabra de Dios también allá en 2 Corintios 9:6.
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, nosotros tenemos que tener esa apertura y esa visión de estar haciendo las cosas generosamente porque nuestro amo, nuestro patrón, nuestro dueño es Dios. No podemos hacerlo de una forma mezquina o de una forma más limitada, ¿no? Entonces son 5 acciones que yo puedo ver aquí en esta carta de Filemón que evidencian el crecimiento de un cristiano. Ser hospitalarios, ser consoladores, ser perdonadores y restauradores, tratar a toda la gente por igual y dar un poco más de lo que nos están pidiendo, dar más de lo que nos piden. Son 5 acciones que reflejan el crecimiento de un cristiano en su vida cristiana. Entonces, como mencioné al principio, el tema es creciendo en el Evangelio porque son acciones que vamos haciendo y vamos llevando a cabo una y otra, una después de otra, de tal forma que reflejen un crecimiento continuo. Sin duda alguna, me gusta a mí mucho en lo personal este versículo 7, y creo que para mí es el que, en este momento que leía en esta semana, carta, pues es el más hermoso, ¿no? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, yo no sé si me está escuchando ahí mi papá, ¿verdad? Pero recuerdo que mi papá siempre decía a él en sus predicaciones, hermanas, no le den de comer a su esposo hasta que no le repita el versículo, en este caso el versículo 7. Entonces también ahí, recordando a mi papá y a las indicaciones de mi papá, yo le voy a decir a las hermanas, no le den de comer a su esposo hasta que le repita este versículo número 7 de la segunda carta de Filemón. ¿Verdad? Ya el próximo domingo, cuando la vea, le voy a preguntar, hermano, ¿sí le preguntó o no le preguntó? Pero son enseñanzas hermosas, ¿no? Entonces, esta carta nos habla muy claramente de cómo el cristiano, y Pablo lo evidenció de que Filemón era una persona que estaba creciendo constantemente. Esta carta yo creo que no se le iba a escribir a otra persona. Sin embargo, Pablo tenía un concepto a Filemón muy hermoso. Y mi gran pregunta al día de hoy es, pues, ¿cómo te tendrá Jesús? Oye, ¿te tendrá considerado una persona como Filemón, una persona que le puede escribir una carta y que le puede pedir un perdón y todas esas cosas? Entonces, pues es lo que les puedo mostrar. Este mensaje fue de gran bendición para mí y hoy lo comparto con mucha alegría y con mucho gozo, hermanos. Entonces voy a despedir esta predicación. Voy a hacer ya, voy a guiar en oración. Les pido que cierren sus ojos en sus lugares, ¿no? Señor, gracias damos por todas las bendiciones que nos das. Gracias por este bello ejemplo y esta hermosa carta de Filemón. Gracias porque podemos ver un espejo y podemos ver nuestra vida, cómo se comporta y cómo tú la ves, Señor. Te pedimos que seamos más hospitalarios, que seamos más consoladores, que seamos más perdonadores y restauradores, que podamos ver a toda la gente como hijos tuyos y como hermanos en Cristo, y de que podamos siempre dar un poco más de lo que tú nos pides, o de lo que la gente nos pide, Señor. Te pedimos que esta carta sea de mucha bendición y que pueda marcar una pauta en la vida de mis hermanos en Cristo. Por pedírtelo todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.